Bueno, como bien ya hemos estado iniciando, ¿cierto? Hablando estos últimos martes, y estamos aproximadamente a 6 meses de la crucifixión de nuestro Señor, ¿ya? Está enfocado, ¿cierto?, en sus discípulos, preparándolos, ya hemos visto varias cosas, ¿cierto? Y ya nos iniciamos con estos discursos, camino a Jerusalén, ¿ya? Y estuvimos viendo, ¿cierto? Bueno, iniciamos con estos discursos con respecto a las relaciones personales. Lo primero que estuvimos viendo cuando estábamos posicionados, ¿cierto?, en Mateo capítulo 18, ¿ya? Así que ahora Mateo capítulo 18, o porque hoy vamos a volver ahí. Recuerde que en esa ocasión vimos del 1 al 4, ¿ya? Y ahí lo que veíamos es que los discípulos llegan donde el Señor y le preguntan, ¿quién es el mayor, Señor, en el reino? ¿Quién de nosotros, de todos los discípulos, quién de nosotros es el mayor, Señor, en tu reino? ¿Ya? Y ahí veíamos que tan solo con esa pregunta se quedaba en evidencia, ¿cierto?, que estaban haciendo todo lo contrario a lo que el Señor le había venido enseñando. El Señor le estaba mostrando en todo momento que la forma en que piensa el hombre es totalmente contraria, es totalmente opuesta a la forma en que él, ¿cierto?, en que Dios piensa, en la forma en que Dios se mueve, ¿ya? Él en ningún momento hizo un llamado al egocentrismo, a elevar el yo, ¿cierto? Sino que en todo momento hizo un llamado a la humildad, siendo él mismo Dios, ¿cierto? Vemos que él no se aferró a eso, sino que se despojó de todo, ¿ya? Y vino y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vino a morir en la cruz, ¿ya? Él nos dio ejemplo, y eso es lo que él estaba dando también aquí a sus discípulos, ¿ya? Ejemplo, no solamente con palabras, sino que también con hechos, ¿ya? Y el tema está, como veíamos ahí, que antes de que ellos llegaran a hacerle la pregunta al Señor, ellos ya habían venido discutiendo acerca de este asunto, ¿ya? Entre ellos, venían discutiendo, venían acalorados, viendo quién de ellos realmente merecía, ¿cierto? O quién de ellos podría considerarse el más importante, ¿ya? El que era digno de honor, de tener ahí una posición mejor ahí en este reino, ¿ya? Pero veíamos que cuando le hacían la pregunta al Señor, el Señor no le responde lo que ellos esperaban que le respondiera. El Señor no nombró a ninguno como digno de honor de recibir una posición, sino que más bien desvió el tema, ¿cierto? Desvía la atención de tener una posición elevada a un asunto de mayor importancia, ¿ya? Antes de estar pensando en las posiciones, primero tienen que asegurarse de tener una entrada en este reino del cual ellos querían puesto, ¿ya? Primero tienen que entrar antes de, ¿ya? Entonces, para poder ilustrar, porque sabemos que nuestro Señor sabe cómo llegar al corazón del hombre, sabe ejemplificar de una manera inigualable, ¿ya? Y vemos que ahí que toma a un niño, lo pone, lo llama, y vemos que este niño, por lo que veíamos en la escritura, accede, viene, y el Señor lo toma en brazos, y cierto, y ahí en medio de ellos lo tenía, y les dice que si alguien quiere entrar en el reino de Dios, ya tiene que renunciar a ese tema de las ambiciones personales, ambiciones carnales, de las posiciones, todas esas cosas del yo, ¿ya? Y tiene que humillarse, tiene que ser humilde, como ese niño, como ese niño, ¿ya? Y ahí, como estuvimos viendo, eso es algo totalmente imposible para nosotros mismos, en el sentido de que sea algo genuino de nosotros, ¿ya? Que nazcamos de nuevo, ¿ya? Sino que es solamente Dios obrando en el corazón del hombre, como bien le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo, porque si no, no va a poder ver el reino de Dios, ¿ya? Y si una persona no nace de nuevo, jamás va a poder vivir de la forma en que Dios quiere que uno viva, ¿ya? Entonces ahí veíamos que es imposible vivir de esa forma, es imposible que una persona renuncie a sus ambiciones, es imposible que una persona se vuelva humilde como los niños, ¿cierto? Los niños son dependientes, los niños no andan detrás de las posiciones, ¿cierto? No andan buscando esas cosas, ¿ya? Sino que son totalmente humildes, ¿ya? Entonces, y una persona no puede volverse de esa forma si no es por la mano de Dios. Amén.
es por la gracia de Dios que podemos nacer de nuevo, ¿ya? Y es cuando naces de nuevo que entonces puedes vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas. En este caso, la enseñanza es humildad, espiritualmente humilde, reconocer tu bancarrota espiritual, eres totalmente dependiente de Dios. Yo no merezco nada, me entrego en sus manos, ¿cierto? Como un niño que reconoce que por sí solo no se puede valer, sino que pone toda su confianza y se entrega porque sabe que aquella persona a la cual se entrega lo ama y lo cuida. Amén. ¿Cierto? Así mismo el Señor nos está diciendo acá. En otras palabras, ellos querían una posición y el Señor les dice, a ver, yo aquí no vengo a hacer provisión al yo. Aquí yo no vengo a exaltar el yo. ¿Ya? Y es totalmente diferente. ¿Ustedes quieren ser exaltados? Bueno, a los ojos de Dios todo diferente. El que se humilla, ese va a ser exaltado, ese va a ser enaltecido, ¿ya? El que se humilla, a ese es el que Dios exalta, ¿ya? Y aquel que se enaltece, que busca las posiciones, que quiere estar por sobre los demás, ser el centro de atención de todos, en vez de realmente hallar lo que busca, va a hallar todo lo contrario, va a ser humillado, ¿ya? Entonces ahí estuvimos viendo eso. Bueno, como estamos viendo también, los evangelios sinópticos, como volvemos a reiterar, hay cosas que Mateo tiene y que los otros evangelistas no, y hay cosas que los otros evangelistas tienen y Mateo no. Estamos estudiando en orden cronológico las cosas, ¿ya? Entonces, por eso después, martes pasado, nos fuimos a Marcos capítulo 9 y estuvimos del verso 38 al 41, ¿ya? Donde en esta serie de discursos de las relaciones personales veíamos cómo tratar a los que no nos siguen. ¿Qué veíamos en esa ocasión? Bueno, ya vimos a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de las posiciones. Ahora vemos a los discípulos en otro contexto. ¿Cuál? Ellos estaban pensando de una manera tan cerrada que estaban diciendo como creyendo que solamente ellos tenían la oportunidad o tenían el derecho, el privilegio de servir a Dios, ¿ya? Solamente ellos. ¿Por qué? Porque recordábamos que estábamos viendo que ellos vieron a un hombre, ya le contaban al Señor Jesús, Juan específicamente le dice al Señor Jesús, que habían visto a un hombre que estaba echando fuera de demonios en el nombre del Señor. Señor, en tu nombre echaba fuera los demonios. Pero el tema está en que ellos se lo prohibieron. Le dijeron que no siguiera haciendo eso. Y el asunto es que no se lo prohíben porque ese hombre nos dijera la escritura que estaba enseñando algo falso, que estaba viviendo en pecado. No dice nada de eso, sino que lo que el texto nos dice, que simplemente se lo prohíben porque no formaba parte del grupo de ellos. Claro. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Solamente ellos pensaban que tenían ese privilegio de servir al Señor. Y ven a uno que no formaba parte de su grupo, que no lo seguía, pero en el nombre de Jesús estaba echando fuera demonios. Y recordábamos ahí que ellos habían intentado en una ocasión echar fuera demonios y no pudieron. Y ellos eran cercanos al Señor y no pudieron. Y el Señor les dice que por falta de fe no lo pudieron hacer. ¿Ya? Y vemos acá que este hombre, que no formaba parte de ellos, del círculo íntimo del Señor, pero en el nombre del Señor, ese hombre tenía alguna medida de fe, sin duda, como veíamos ahí, era un creyente, y en el nombre del Señor ejerció autoridad sobre los demonios, en el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le responde a esto que Juan le estaba diciendo, cierto? Le dice, no lo aplaude, no le dicen que está bien, sino que todo lo contrario, le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, ¿ya? En otras palabras, quedó en total evidencia que lo que los discípulos habían hecho estaba mal, ¿ya? Y ahí, bueno, veíamos en el estudio que considerando esa respuesta que Jesús les da a los discípulos, y en la forma también que este hombre expulsaba a los demonios, o sea, en el nombre del Señor, veíamos que ese hombre era un creyente, ¿ya? Era alguien, porque veíamos en esa serie también en esa sección de la Escritura, que Jesús empieza a hablar acerca de
de los que lo reciben en su nombre. A estos pequeñitos, por cuanto lo hagáis a uno de estos pequeñitos, aunque le dieran un vaso de agua, aunque sea lo que sea, es como que lo hicieran a mí, que es donde vamos a profundizar hoy, ¿ya? Pero ese varón, por lo que nos apunta cada uno de los datos, era un creyente, ¿ya? Y también tomamos en consideración que Jesús no tenía ningún problema en enfrentarse a los líderes que estaban enseñando maldad, a los que eran falsos maestros, ¿ya? Y aquí, si los discípulos, con lo que le dijeron, Señor, ¿sabes que se lo prohibimos? Porque estaba enseñando cosas malas, cosas que eran mentiras. El Señor no hubiera tenido problema, bien, siervo fiel, ¿cierto? Señor, se lo prohibimos porque se llena la boca hablando de ti, pero su vida demuestra todo lo contrario. Ya, bien, pero aquí vemos que el Señor no les dice que sí, sino que dice, no se lo prohibáis. ¿Ya? Él no hubiera tenido problemas si hubiera sido un falso maestro. Pero aquí dice que no. Así que podemos, con todos esos puntos en consideración, veíamos que ese hombre tenía alguna medida de fe, ¿ya? Y que la actitud de los discípulos no había sido la correcta, ¿ya? Y ahí aprendíamos que no todo el que no pertenece a nuestro grupo íntimo es nuestro enemigo, ¿ya? Que no todos van a hacer las cosas de igual forma, pero si trabajamos por Cristo, estamos en el mismo bando, por así decirlo. Estamos del mismo lado, ¿ya? Veíamos que el reino de Dios no se limita a orar solamente en un grupo, sino que incluye a todos aquellos que le pertenecen, a todos aquellos que le aman, a todos aquellos que le sirven, ¿ya? No tenemos que ser exclusivistas, como lo estaban haciendo aquí los discípulos, ¿ya? Ahora, también está ahí el punto de que eso no quiere decir que estemos dando un pase libre a recibir a todo aquel que diga ser cristiano, ¿ya? Porque como estuvimos viendo también ahí a la luz de la Escritura, la palabra no se contradice y el Señor de una u otra forma nos llama a estar alerta, ¿ya? Sobre todo porque se nos dice, o sea, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así tenemos que estar alerta. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, ¿ya? Entonces, actuar en su nombre, hermano, eso implica, ¿qué cosa? Ajustarse a su voluntad revelada en las Escrituras. Alguien que no está enseñando de Cristo, que no está predicando al Cristo que la Escritura revela, sino que está enseñando cosas falsas, cosas distorsionadas, no está del lado de Jesús, sino que está del lado contrario. ¿Y el lado contrario cuál es? El diablo. Satanás. ¿Ya? Entonces, y su séquito de maldad. Claro, entonces, ese es un punto en consideración. Eso no quiere decir, no, cualquiera, soy cristiano, venga, no. Sí importa lo que esa persona cree, sí importa lo que esa persona practica, sí importa. El Señor nos hace advertencia con respecto a eso y la Escritura se complementa. El que enseña cosas falsas no es de Dios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí, hermano, ¿ya? Entonces, y ahí veíamos que, bueno, lo que les decía yo, el Señor ahí prometía recompensar a los creyentes que recibieran, que ayuden a otros creyentes, ¿ya? Por el motivo de que pertenecen a Él solamente. Y no solamente a los creyentes, sino que a todo aquel que recibiera en sí a uno de sus pequeñitos, a uno de los que le pertenecen, ¿ya? Por causa de que son suyos. Promete recompensa. Una persona, por ejemplo, acá tomando en consideración, cualquiera podría decir, no, es que el que echó fuera demonios ese va a tener mayor recompensa en el nombre del Señor. Pero veíamos ahí que Jesús toma el servicio más bajo, cuando dice, no, si solamente le das un vaso de agua porque es mío, porque es de mi pueblo, ya va a tener recompensa, ¿no? Porque aquel que lo hace a un cristiano es como que si lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Y eso es lo mismo que vamos a ver hoy, ¿ya? Con el tercer discurso que nos encontramos acá, que es con respecto a cómo tratar a los pequeños en el reino, ¿ya? Así que vamos a dar lectura a Mateo capítulo 18. Volvemos a Mateo, del verso 5 al 9. Mateo 18, del verso 5 al 9. Recordemos que antes habíamos quedado hasta el 4 y dijimos que el 5 lo íbamos a unir con esta sección.
¿ya? Dice así la Escritura. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Bueno, como hemos venido hilando todo esto y vemos que la Escritura realmente se ve en su contexto, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la idea, una tras otra. Vemos que los discípulos primero están discutiendo entre ellos, en estas relaciones personales, ¿cierto? Pero luego pasamos a otro punto, con los otros, con aquellos que no nos siguen, pero que siguen a Cristo, que eso es lo más importante, el Señor dice, que lo sigan a Él, ¿ya? Y vemos acá que está hablando acerca de los pequeños, ¿ya? Y la verdad básica de este verso, ¿ya? Por ejemplo, acá del verso 5 que dejamos atrás, que lo unimos a esta sección, es que es imposible separar a Cristo, hermano, de su pueblo. Es imposible separar a Cristo de su pueblo. Y en consecuencia, si es imposible separar a Cristo de su pueblo, cualquier cosa, nótese, escúchese, ponga atención, cualquier cosa que afecta a alguno de los suyos, también afecta al Señor. Cualquier cosa que se le haga a alguno de los suyos, se le está haciendo al Señor. Lo leíamos. Cualquiera que reciba en el nombre de Dios a un pequeñito como este, está recibiendo a Cristo. ¿Ya? Si lo hago a un discípulo del Señor, lo estoy haciendo al Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Todo lo que hagan a alguno de los míos, a mí me lo están haciendo. ¿Ya? Ahora, es evidente que, como estamos acá en Mateo capítulo 18, tomando el texto anterior que estamos acá, del verso 1 al 4, que el Señor aquí estaba con este niño aún en brazos, con este niño aquí ejemplificando, ¿ya? Estaba usándolo como ilustración. Y ese niño que tenía ahí, algunos dicen que puede ser el hijo de Pedro, pero la Escritura no lo dice, porque recordemos que en Capernaum Jesús estaba en la casa de Simón Pedro, muchos apuntan allá, que ese era el centro de operaciones de Jesús, ahí en Capernaum, su base. Y por eso algunos dicen, ya, como estaban en la casa de ahí de Pedro, puede que sea un niño inmediato ahí, entre los discípulos, un hijo de Pedro, puede ser, pero solo se basan en eso porque Pedro estaba casado y estaban en la casa de él. Ah, claro. Ya, pero no lo dice la Escritura, ¿ya? No. Pero sí se lo va a encontrar cuando esté estudiando, se va a encontrar con eso. Pero fuera que fuera o no fuera el hijo de Pedro, vemos aquí que el Señor está usando a este niño que tenía en brazos como ilustración, ¿ya? Y ese niño físico estaba ilustrando a ese hijo espiritual de Dios, que Jesús ya ha venido describiendo con lo que hemos estudiado anteriormente, o con el breve repaso que hicimos antes de adentrarnos acá. ¿De cuál es ese hijo espiritual de Dios? Aquel que se vuelve como niño, ¿ya? Recordemos, no se puede volver como niño una persona si no es por la mano de Dios. Esto tampoco no quiero que se malentienda, porque algunos dicen, entonces tengo que volverme infantil. No, eso no está queriendo decir el texto, ¿ya? El Señor no está diciendo, para entrar al reino tienes que ser infantil. O si quieres ser un discípulo mío tienes que ser infantil. No, sino que el Señor aquí, como hablaba y como hemos estado estudiando anteriormente, se refiere a, cuando dice aquel que se vuelve como un niño, se está refiriendo a aquel que con humildad se despoja de sí mismo, sabe que no tiene nada con qué mantenerse, ni siquiera en pie delante del Dios Todopoderoso, que está en aprieto, que necesita de Dios, que depende de Dios, que con humildad, ¿cierto?,
clama por su gracia, por su misericordia, acepta estas buenas nuevas, que, ciertos, de Cristo, la acepta porque sabe que no tiene otra salida, necesita un Salvador, y lo acepta en humildad, y se convierte. ¿Ya? Pero todo esto es un proceso de Dios en la vida del hombre. Es Dios el que llama, por medio de la locura de la predicación. Es mismo Dios el que trata con el corazón del hombre. El Espíritu Santo, que es Dios, ¿cierto? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces siempre es Dios. ¿Ya? Entonces a ese convertido, es al que Jesús se está refiriendo aquí como estos pequeñitos que creen en mí. ¿Ya? A estos que fueron tocados por la gracia de Dios, que se volvieron como niños, que se humillan, reciben el Evangelio y son transformados por Dios. A ellos se está refiriendo aquí en el versículo 6. ¿Ya? Entonces, el Señor dice aquí, cualquiera que reciba en mi nombre a uno de ellos, me está recibiendo a mí. ¿Ya? Y ahí, ojo, no nos está diciendo en letra chica, tienes que ver primero si es que es inmaduro o no, entonces. Nótese que si es débil en la fe, no, a ese no importa. No, el Señor dice, cualquiera que reciba a un niño como este, a cualquiera, ¿cierto? En mi nombre, me está recibiendo a mí. ¿Ya? Aquí no se nos dice nada más. Entonces, no importa lo humilde que sea, lo inmaduro, lo débil que sea, un creyente, un hermano, no importa, tiene que ser tratado como este niño precioso de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque de la forma en que yo lo estoy tratando a Cristo. Está ligado, está asociado, porque somos uno en Cristo. Entonces podría decir que nosotros como cristianos, porque estamos, pongamos en el escenario, tenemos a un pequeñito, ejemplo, va a la iglesia donde nosotros estamos, y nosotros siendo cristianos, lo rechazamos, estamos rechazando a Cristo, pero también demuestra delante de los demás que nosotros no tenemos a Cristo, porque deberíamos tener la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Ahí me está haciendo... Bueno, y todo está ligado. Todo, claro, todo está ligado y va dando la enseñanza o lo que Cristo ha hecho en mí, eso que tú decías, es el nacer de nuevo, que Nicodemo no lo entendía, cómo voy a volver a salir nuevamente del vientre de mi madre si ya estoy grande. Dios también te va entregando el entendimiento para comprender las enseñanzas de Cristo, de Dios, o de su palabra, para que esa pregunta no sea así como que, pero ¿cómo voy a nacer? No, nadie está diciendo que tú tienes que nacer. Puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre, claro, como dijo. Claro, como dice Nicodemo. Pero no es eso, nacer de nuevo. Significa siempre se habla del pecado en el hombre, ¿verdad? Y ese pecado es que es el que se encarga Jesús, se encarga Dios de sacarlo del hombre, de hacerlo nacer de nuevo, que ese pecado no domine, ¿verdad?, a este hombre. Y siempre ese pecado va a querer volver, pero como estamos en Cristo, Cristo hace la batalla, Él nos va ayudando a combatir mediante las enseñanzas de la Escritura, ¿verdad?, que nos ayudan a recordar ciertas enseñanzas que Dios da a nuestra vida. Y así se va, como decía Joana, así se va haciendo esto. Y volvemos y vamos viendo que esto... Y vamos añadiendo más y vamos entendiendo con mayor profundidad cada una de las enseñanzas. Eso es lo maravilloso de la palabra, ¿ya? Porque cada vez el Señor va dándonos más luz. Claro, vamos viendo, ¿verdad?, ya de una forma distinta, ¿verdad? Ya vamos viendo que no es como antes. Ya estamos, Dios ya nos va dando discernimiento, ¿verdad? Va entregándonos capacidades, va fortaleciendo nuestros dones, y así. Cristo va haciendo todo eso en nuestra vida. Dios se preocupa de eso constantemente, está trabajando constantemente, tanto en aquellos que estamos, por ejemplo, los que están aquí ahora hablando, como el que está escuchando, o como el que vaya a ver este video, ¿verdad?
O sea, constantemente está Dios, no solamente está en mí o no solamente en mi iglesia, sino que está por todos lados buscando, ¿verdad? Eh, y ayudando a la gente a entender. El problema es que la gente no quiere, si eso es, no quiere aceptar a Dios, no quiere nada con Dios. Algunos creen que es un enemigo de la humanidad, Dios, ¿verdad? Pero que el Señor tenga misericordia de aquellos que piensan así, ¿verdad? Que puedan llegar a entender, ¿verdad? Que puedan aceptar, puedan dar, entregar, ¿verdad? Su corazón a Dios para que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Pero que tenga misericordia de Dios también. Nosotros, ¿verdad? Que siendo iglesia, siendo parte de Cristo, no rechacemos a estos pequeños. Claro, y muchos lo apuntan solamente a los niños, pero bueno, el Señor dice, dejad a los niños venid a mí. Pero también en gran parte, tomando la idea de lo que Jesús ha venido enseñando acerca de las relaciones personales en sus discípulos, y le está llamando, si no se vuelven como este niño, ni siquiera van a poder entrar. Si no son humildes, si están pensando en ustedes, bueno, están yendo por otro camino. Si están enceguecidos en el yo, tienen que volverse humildes. Entonces está hablando aquí, ese niño está simbolizando también, porque el Señor obviamente no desprecia a los niños, en ninguna manera, eso no estoy diciendo. Pero ese niño aquí en este momento está simbolizando al Hijo espiritual de Dios. Claro, claro, como bien decías tú, usó a este niño como símbolo, y si uno se empieza a ver, este niño vino a Cristo y vino sin importar nada, no le puso pero, llegó a su regazo, él lo tenía, lo más probable es que lo tenía a su lado, en sus piernas, los tenía en brazos, claro, entonces dice, si no se hacen como este niño, ¿en qué sentido? En la confianza de ese niño de venir a Cristo, ¿verdad? Claro, la humildad. Y venir y ganarse, dejar que Cristo lo tome, ¿verdad? Claro, esa confianza, esa seguridad que... A eso no es como, claro, como bien decía Joana, no es que yo me voy a hacer infantil y voy a empezar a hacer cosas infantiles, ¿verdad? Y no, es que la Escritura dice eso. Tengo que ser eso. como niño. Claro, la Escritura dice eso. No es así. No es así, por eso es que también hay que tener claro, y para eso sirven estos estudios, porque uno va viendo cómo Dios entrega la sabiduría, ¿verdad? Cómo entrega entendimiento para estas cosas. Claro, entonces no importa cómo sea el hermano, lo humilde, lo inmaduro que puede ser, porque todos pasamos por ese proceso. Nadie inició aquí siendo maduro o fuerte en la fe, como muchos ciertos se enaltecen a sí mismos. Mi fe, yo piso serpientes y escorpiones. Claro, tú no, no. Nadie entró así de esa forma. ¿Ya? Y de hecho Jesús en ningún momento también llama a que nos estemos exaltando a sí mismos de esa manera, sino que simbolizando incluso con el trigo y la cizaña, y también nos está enseñando, aquel que le pertenece, y mientras más fruto llega, más se inclina delante del Señor, más considera al hermano como mayor a él. Claro, es que nos deja un ejemplo claro, porque él dice como este niño, como un niño, ¿verdad? Pero si llega alguien que es grande, que dice que es una persona sabia y que es poderoso, a nuestra iglesia, por ejemplo, ¿cómo ahí ya no sería bienvenido? Si le pertenece al Señor, el Señor está trabajando, porque en la iglesia nos vamos a encontrar con todo. Claro, pero si viene con esa pomposidad de que yo sé, de que yo soy más poderoso que ustedes. O sea, Cristo dice, no, tiene que ser como un niño. Cuando sea como un niño, ténganlo por seguro que es mío. Claro, y ustedes no pueden rechazarlo. Porque Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro. Porque si no vienen, si no vienen en el nombre de Jesús, ¿verdad? No puede
no puede no venir en nombre de Jesús, tiene que venir en el nombre de Jesús. Claro, por eso tomamos en el punto anterior, ¿cierto? Cuando hablaba de ese espíritu exclusivista de los discípulos, cuando Jesús les decía, no, no se lo prohíban, ¿ya? Pero no en el sentido de que, no, dijo que es cristiano, que cree en él, pero no importa lo que crea, no importa su base, no importa su teología, no importa su doctrina. No, Jesús no está diciendo eso en ninguna manera, ¿ya? Sino que siempre habla, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso. Está todo ligado a él. Claro. Entonces, va todo ligado, ¿ya? Entonces, a ellos que creen en mí, Jesús lo enfatiza, a los que creen en mí, no a los que ponen su confianza en sí mismos. Claro, los que son transformados, ¿verdad? Aquellos los que tienen esa esencia, ¿verdad? De Cristo, que es la transformación por medio de Cristo, ¿verdad? Claro, y eso nosotros no lo sabemos. Pues. Claro, porque no. Jesús sí sabe quiénes son. Claro. Pero nosotros, ¿cierto? Nos dice acá, o sea, la orden que a nosotros nos da es que estemos apegados a su palabra y que sigamos sus pisadas. Claro. ¿Ya? Y clave nos dio el que cuando dice mis ovejas oyen mi voz, y ahí vamos a saber. Claro. Por eso la importancia de estar apegado a la escritura, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y usa la palabra, omite cosas. Claro. De la escritura para distorsionar. Entonces, por eso la importancia de estar en la palabra constantemente. Claro, porque el diablo es tan astuto que conoce las intenciones del hombre que están. El hombre natural o el hombre que no está en Cristo conoce la intención del hombre, sabe que es desviado al pecado, sabe que si yo le digo, si tú haces esto, ¿verdad? Vas a tener riqueza, si haces esto, vas a tener poder, si haces esto, vas a ser sanado, ¿verdad? Entonces, siempre busca el lado débil, ¿verdad? Del hombre, que, bueno, el hombre natural siempre está, ¿verdad? Que no tiene a Cristo, ¿verdad? Siempre estar inclinado a estas cosas. Claro, ¿no? De materiales o de claro, o lo que mismo que hablaba el otro día el pastor, porque hay mucha, la diferencia entre muchos que dicen, ¿cierto? Que tienen religión y cosas por el estilo, es que muchos de ellos confían en las obras, pero aquí Jesús enfatiza que en mí, que creen en mí, que le pertenecen a Él. ¿Ya? Entonces, de ellos está hablando, a estos pequeñitos que creen en mí, en mi sacrificio, en lo que yo hice, ¿ya? No que ellos se lo pueden ganar. Si de hecho la Escritura dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, claro. Entonces, ahí un buen punto. Muchos dicen, no, yo soy seguidor de Jesús, y yo hice esto y hice esto. No es así, ¿ya? Sino que nosotros somos salvos únicamente por el sacrificio perfecto, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Lo que no quiere decir que no se vaya a manifestar esa nueva naturaleza en nosotros, ¿ya? Porque aquellos que son alcanzados por Dios, obviamente esa transformación que Él va haciendo en mi corazón se va manifestando exteriormente y se manifiesta en obras. Por ejemplo, aquí, aquellos que me reciben, que me pertenecen, no se van a dirigir de la misma manera que el mundo. Claro. No van a estar recibiendo solamente a aquellos que son grandes, aquellos que son sabios, que tienen dinero, que son poderosos, ¿cierto? Sino que a todo aquel que viene en mi nombre, a aquel que me pertenece. No importa si es humilde, que no tenga dinero, no importa si es inmaduro, no importa si es débil en la fe, por cuanto viene en mi nombre y ustedes lo reciben. Claro. Me están recibiendo a mí. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Ya? Porque en el mundo bien, como dicen, como te ven, te tratan. Pero aquí vemos que el Señor dice, no, aquí el centro soy yo. Claro, porque tiende a ser despreciado aquel que no tiene, se podría decir, no sé, que no tiene grandes cosas, que no tiene poder, se podría decir ya, que no tiene alguna... o sea, que no tiene, veo que no tiene nada, o sea, y muchas veces lo asocian a la fe, que no tiene porque no tiene fe, es que porque se ve así porque no confía en Dios, o qué pecado tendrá que Dios no lo quiere sacar de ahí. Entonces hay cosas que realmente nosotros
O sea, Y esas son solo enseñanzas de hombres, claro porque que la el Señor escritura no no, sale. claro que el Señor nos ayuda a eso, ¿verdad? A no despreciar, ¿verdad? A estos pequeñitos, y Claro, Cristo y de dice que hecho, son eso. y tomando en consideración eso, vemos que Jesús vino en total humildad. Él no nació en cuna, ni en cuna de mimbre, No, ese, ni en cuna de mimbre, nació el Señor. En un pesebre, en un claro. pesebre, ¿cierto? En medio ahí, en ese lugar donde era un comedero, un bebedero de animales. ¿Ya? Y lo vemos después, ¿cierto? Ahí, en un hogar súper humilde, con un padre, ¿cierto? Que era carpintero, ¿ya? Y después lo vemos que él mismo dice, me están siguiendo, pero las zorras tienen guarida, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Ya? Entonces vemos, si tomamos las cosas materiales como señal de la aprobación de Dios, entonces Jesús no tenía la aprobación del Padre. Claro. No. ¿Qué me están Es diciendo? que, claro, es que seguir las huellas del maestro conlleva este tipo de conocimiento, de saber que tú al que estás siguiendo, no estás siguiendo a alguien por los panes o por los peces, lo estás siguiendo por la humildad que emana de él, por la naturaleza esa de, de niño que tiene él, porque él es el primero que da ejemplo, ¿verdad? Él se entrega al Padre, a la voluntad del Padre, confía como confió ese niño que tuvo que caminar hacia donde él, Accedió al llamado de inmediato. claro, él lo toma, ¿verdad? En sus brazos, lo más probable. Estoy parafaseando, hermano. Claro, no, la escritura no dice eso. No, sí lo dice. ¿Ah, sí? Sí, lo dice en Marcos, que lo toma en brazos. No, que camina. Y lo pone... que camina. O sea, el paso a paso no, pero sí nos dice que no, lo por llama eso te digo, por y eso le digo. lo toma en brazos y por eso digo, estoy parafaseando un poco en el sentido de que les digo que él viene caminando y todo eso. Y llega a los brazos confiados de Cristo. Es como, o sea, él lo hizo primero, confiando en él, haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Dejando todo, haciéndose hombre y entregando su vida, ¿verdad? Por el rescate de muchos. Entonces él hizo ese. Claro, este niño, podríamos decir, sin lograr, porque muchos no, es que yo tengo tantas cosas logradas en la vida, ¿qué has logrado tú? Ese niño todavía no había logrado nada de las grandes cosas que hoy muchos se jactan. Claro. Pero Dios mismo lo llamó. Y ese niño vino, no trayendo nada en mano, ningún tipo de jactancia, ni tampoco exigiendo algún tipo de posición. Solamente accedió al llamado del Señor. Claro. Y vino y estaba en su brazo. Es lo mismo que el Señor hace con todo aquel que viene a Él en humildad, en humillación. El Señor lo llama y viene despojado de todo, no tiene que ofrecerse. Para llegar a Cristo no tengo que tener un título, no tengo que tener esto. Señor, mira, yo soy, ve mi currículum, a mí me tenéis que recibir. No, aquí no se llega con esas cosas. El Señor obra de manera diferente. El Señor ve el corazón. Y el Señor atrae a quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Cierto? No va según las exigencias o las instrucciones que dan los hombres. ¿Ya? Y aquí lo vemos acá, pues. Esa humildad del niño, lo que le está diciendo a los discípulos. Primero preocúpense de venir al reino, de tener entrada en este reino. Y aquellos que son como este niño, que reconocen que no tienen nada y que vienen simplemente. Un niño no se va a acercar si no te da confianza a una persona. No va a dejar que una persona lo tome en brazos. No, ese niño tenía confianza en Jesús. ¿Ya? En él había seguridad. ¿Ya? Y el Señor le dice, aquel que no se acerca como este niño no va a poder, no va a entrar al reino de Dios. Me está diciendo, y ahí, imagínate, o sea, en ese tiempo los niños no eran considerados. Y el Señor entre medio de todo, ellos peleando ahí. Señor, ¿quién es el mayor? Claro. Y el Señor les dice, oye, viene el niño. Que no se hace como este niño, ni siquiera va a entrar en el reino de Dios. Así que está de más estar peleando por las posiciones. Por las posiciones, o por un puesto, por un poder. Puesto. Claro. Es que el pensamiento de la naturaleza del hombre es siempre esa. Quiere buscar un lugarcito mejor. Claro, un bienestar propio. Un bienestar propio. Bienestar propio. Y eso ¿verdad? Se ve en todos los lugares. Claro. Entonces, lo aseguró. Lo apitutado. Bueno, después veíamos a Juan y a Jacobo con la mamá y señor. Claro, mami. Un pituto, por favor. Mami, habla con tu señor. ¿Por qué no hablamos, señor?
¿Qué no hablé con el Señor para que ya? Ya, entonces el Señor aquí está diciendo que no es que sean recibidos porque sean sabios, porque sean grandes, porque sean poderosos, Claro. no importa si son humildes, inmaduros, sea como sean. Si vienen en el nombre del Señor, lo están recibiendo a Él, porque ellos le pertenecen, ¿ya? Entonces, vemos acá, hermanos, que, bueno, aquí MacArthur dice, el cristianismo no es un sistema de religión, sino un pueblo redimido que está unido con Cristo. Y es uno con Él, a través de Jesucristo. Claro, y eso es lo que vemos en la Escritura. Y lo volvemos a ver acá. El Señor dice que el que recibe a uno de sus pequeñitos lo está recibiendo a Él. Y es que estamos unidos a Él. ¿Ya? Lo que le afecta a uno de sus pequeñitos también le afecta a Él. ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá a la luz de la Escritura es que los cristianos no solamente siguen las enseñanzas del Señor, sino que están siguiendo a Jesús mismo. Claro. A Jesús mismo. Van detrás de sus pisadas, de cada paso que Él va dando, nosotros vamos poniendo el pie en Deberíamos. A veces lo ponemos más afuera, a veces andamos. Claro, pero los cristianos no solamente siguen sus enseñanzas, sino que tratan de seguir al maestro, van detrás del maestro. ¿Ya? Entonces, y se identifican obviamente de una manera total e íntima con Él. Es una relación. De hecho, en 1 Corintios 12:27 dice que Jesús es la cabeza y todos aquellos que le pertenecen son parte de su cuerpo. Parte del cuerpo, claro. En Juan 15:5 dice que Él es la vid, ejemplificando ahí. Él es la vid. Y aquellos que le pertenecen son los pámpanos. Están unidos, separados de mí, nada van a poder hacer. Apocalipsis 21, verso 2 y verso 9 nos dice que Jesús es el novio y que su iglesia es la novia. Unión. ¿Ya? Entonces vemos ahí, o sea, como dice MacArthur acá, no estamos hablando de un sistema, de religión, no, sino que estamos hablando de una relación. Estamos hablando de estar unidos, de ser uno. Bueno, y lo veíamos en la oración, por ejemplo, de Jesús, previo a la crucifixión, cuando le dice al Padre que Él quiere que los que le pertenecen sean uno, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ellos también son uno, con Él, y entre ellos también. Entonces somos uno. Sí, la dependencia para poder llegar a hacer algo debe ser con Cristo, porque si no, separados de nada podemos hacer, porque Jesús dice, es la cabeza. ¿Qué hace un cuerpo sin cabeza? Está muerto. Está muerto. ¿Verdad? ¿Qué hace un pámpano? Un pámpano es una hierba seca. Y no está pegado a la vid que tiene vida. Entonces, y va poniendo así, ¿qué hace un novio si no tiene una novia? Entonces, como que todo va relacionado, ¿verdad?, a la unidad de Cristo, a la comunión con Cristo. Claro. Para que todo... La relación. Claro, a la relación. Es más que algo, no sé, ¿cómo decirlo? Como algo, bueno, va más allá que algo de palabras, y no, si yo soy cristiano, sino que eso conlleva una relación. Claro. Algo más íntimo. A eso hay una intimidad, claro. No porque, es algo porque sí. Claro. Como las otras religiones. Sí, porque habla sobre eso. De rituales y cosas y listo, claro. Estoy listo. No, pero Cristo siempre apunta a esa comunión que dices tú, porque un novio y una novia tienen que tener comunión, intimidad, ¿verdad? Es que hay un compañerismo, claro, hay comunicación. Y claro, y el novio y la novia se unen, ¿verdad? Hay confianza. A un matrimonio donde, ¿verdad? Dice Cristo que pasan a ser uno. Claro. ¿Verdad? En todo sentido. Ahora, mire, por ejemplo, lo que Jesús está queriendo decir acá, bueno, él afirma también acerca de esta enseñanza, pero de una manera más profunda, ¿ya? Cuando le dice, el que a vosotros oye, mire, el que a vosotros oye, hablando a sus discípulos, a los que le pertenecen, al que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, también está desechando al que me envió. Lucas 10:16 y Juan 13:20. ¿Ya? El que a vosotros oye, me está oyendo a mí. Pero el que los desecha, también me está desechando a mí. Claro. ¿Por qué? Porque somos uno con Él. ¿Ya? Por ejemplo, Hechos 9. Vamos a Hechos 9.
donde vemos la conversión de Saulo. ¿Ya? Dice acá en Hechos 9, Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vemos a un Saulo persiguiendo a los discípulos del Señor. Dice aquí que Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. En esa andaba Saulo. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Jesús, y Jesús le sale en el camino. ¿Por qué me persigues? O sea, al estarlos siguiendo a ellos, que a mí me pertenecen, me estás siguiendo a mí. Respirando amenazas y muerte. O sea, iba todo con el venado. Me imagino cómo Saulo iba así, respirando amenazas y muertes. Y muerte, estaba furia. Ahí, era el celo del religioso. Lo movía, ¿verdad? Claro, y que él pensaba que estaba haciendo bien, pues. Pero al tener el encuentro con el Cristo vivo, con el Cristo... Claro, que él después en su relato se da cuenta de que dice de eso, yo celoso, ¿verdad? De esa fariseo, religión. de los fariseos. Claro, de esa religión donde yo pertenecía y era devoto. Y él pensaba que estaba haciendo bien en el nombre de Dios, hasta que se encontró con el Cristo. Claro. Y ahí cambió su manera de vivir. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. Claro. Pablo mismo fue, ¿cierto? En su primera carta, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto, vemos que él confirma esta unidad de los creyentes, ¿cierto?, en Cristo, pero lo afirma enfocándolo en un tono negativo, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del verso 2 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6. Aquí Pablo, vuelvo a reiterar, está hablando acerca de esta unidad de los creyentes a Cristo, pero lo enfoca de una forma negativa. Algo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Algo inmoral estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corinto. ¿Ya? Y Pablo ahí ya lo está exhortando, ¿cierto? Pablo, antes perseguía a la iglesia con celo, pero aquí vemos que ya siendo convertido, ¿cierto? Por medio de Cristo, habiendo nacido de nuevo, ahora ya es Pablo, ¿cierto? Totalmente transformado, y con ese celo también está aquí ya
reprendiendo a la iglesia, que estaban viviendo de una manera inmoral. Claro. ¿Ya? Y les dice a ellos, o sea, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ustedes son uno con el Señor. Entonces, ¿qué? ¿Voy a quitar los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Ya? Y el tema aquí no es que Cristo se haga impuro por las impurezas, ¿cierto?, de sus seguidores. No, ese no es el tema. ¿A dónde apunta? Es que el nombre del Señor es manchado. Cuando un creyente testifica de Cristo con los labios, pero su vida manifiesta otra cosa. El nombre del Señor al que está testificando aquel creyente que está viviendo en pecado, ensucia el nombre de Jesús. Lo está ensuciando. ¿Y qué pasa con eso? Cuando alguien hace eso, cuando dice cosas acerca de Dios, pero su vida está en total pecado, que todos aquellos que lo están viendo, después no van a empezar a hablar mal del Señor. Van a empezar su nombre es manchado, y entonces en ese lugar, ¿cierto?, esa persona va a ser como un obstáculo para que otros también vengan al Señor. Va a ser piedra de tropiezo, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? No es que el Señor se haga impuro porque un seguidor suyo pecó de esa manera, sino que su nombre es manchado. Y si su nombre es manchado, entonces, ¿qué pasa? Se obstaculiza la obra, ¿ya? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Son uno con Cristo. Bueno, ahí vemos que esta unidad él lo manifiesta, pero ya tomándolo de forma negativa. Ustedes no pueden hacer lo que quieran. El Espíritu Santo mora en ustedes, son templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y anteriormente, Saulo persiguiendo a la iglesia, Señor ahí, ¿por qué me persigue? ¿Ya? Porque los creyentes son uno con el Señor. El que a mí el que los oye a ustedes, me oye a mí. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y si me desechan, también están desechando al Padre que me envió. Somos uno. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, esta palabra recibir, ¿ya? Que vemos acá en Mateo 18, cuando dice, cualquiera que me reciba, ese recibir, ¿ya? Del verso 5 de Mateo 18, significa tomar algo o a alguien para sí mismo de una manera deliberada y de buena gana. Tomar algo o a alguien para sí mismo, ¿ya? Dice aquí, el término se usaba a menudo para dar la bienvenida a huéspedes honrados y suplirles sus necesidades con atención y amabilidad especial. Ya, a eso se está refiriendo entonces cuando habla de recibir. Tomar a alguien para sí y darle un recibimiento, una bienvenida, suplir su necesidad, ¿cierto? Con atención, ser amable con esa persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí el Señor? Cuando dice aquí en el versículo 5, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, el Señor está planteando que del modo en que una persona, ya sea creyente o sea incrédula, trata a los cristianos, de esa misma manera lo está tratando a él, ¿ya? Si alguien recibe a uno de los suyos, ya sea cristiano, llámese hermano, o sea un incrédulo, no importa. Si alguien recibe a uno de los suyos con un corazón sensible, ya como un invitado de honor, como amigo, está recibiendo a Cristo como ese invitado de honor, como ese amigo. Si alguien recibe a un cristiano con bondad, ¿cierto? Con ternura, con amabilidad, entonces a Cristo lo está recibiendo de la misma manera. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿ya? Está hablando acerca de estas relaciones. Dice aquí MacArthur, los creyentes deben recibirse unos a otros con ternura, cuidado, bondad y amor, abriendo sus corazones para recibir a compañeros creyentes sin importar quiénes sean. Al hacer eso, aceptan al Señor Jesucristo que vive en ellos. Debemos cuidarnos unos a otros como a hijos preciosos. Ahora, este es un tema bien especial que muchas veces es pasado por alto, porque dentro de las iglesias hay cierto tipo de rencillas, roces, por así decirlo, ¿ya? Donde quizá en la congregación no se nota de, hermano, bendiciones, como, pero por detrás, bueno, el Señor solamente lo sabe,
lo que hay en los corazones, ¿ya? Y a veces hay un trato áspero, no solamente es que está ahí escondido, sino que a veces se manifiesta ese trato áspero con los demás. Y el Señor está diciendo acá que tengamos cuidado. Porque no solamente yo pertenezco al Señor, no solamente aquí el hermano, no, sino que si somos parte de Él, no tenemos que tratarnos mal. Porque si lo hacemos a alguien, por ejemplo a un hermano, de la misma manera en que estoy tratando a mi hermano, de la misma manera en que me estoy refiriendo a mi hermano, se lo estoy haciendo al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Si yo trato a mi hermano de manera sincera, con amabilidad, ¿cierto? Cosas por el estilo, al Señor lo estoy haciendo. Pero si yo desecho, rechazo, ¿cierto? Lo estoy haciendo al Señor. Entonces ahí también es un llamado a tener ahí cuidado, ¿ya? En este... Que así mismo como estábamos hablando anteriormente, cuando Cristo dice que es en la cabeza y el cuerpo viene siendo la iglesia, los creyentes en sí, también habla de que somos miembros, ¿verdad?, de un cuerpo en el cual no deberíamos... El brazo no le pega al otro. O el ojo le tiene envidia a la mano. Ojo izquierdo al ojo derecho, o le tiene envidia a la nariz porque es nariz, o la nariz porque le tiene envidia a la pierna porque es pierna. Es tan ilógico como eso. Claro, eso te lo está diciendo que esto es tan ilógico como eso. Si tú piensas, vas a ver que es tan ilógico que exista esto en la iglesia, pero sí existe. Sí. Sí existe. Y de hecho lo estábamos viendo con los discípulos. Claro, que no lo podemos dejar de lado porque sí existen ciertas rivalidades, roces, ¿verdad? En el cristianismo, o sea, en aquellos que son seguidores de Cristo. Pero también está la obra que Dios está haciendo en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. Porque si somos seguidores de Cristo y tenemos comunión con Cristo, todas esas asperezas y todos esos roces o ese ego ese orgullo en nuestras vidas, Dios va a limpiar eso. Claro. Va a sanar eso. Pero de que existe y de que está, hermanos, está. Bueno, lo vimos los discípulos. Estaban discutiendo entre ellos mismos por las posiciones y todo eso. Y así es lo que nos muestra la Escritura, así cuenta otras cosas más, pero Cristo ahora, o Dios mediante su palabra, nos está diciendo esto. O sea, es como tan ilógico que haya esto en la iglesia, pero existe. Existe. O sea, que la mano le esté pegando a la otra mano porque no es mano, porque es derecha y no es izquierda, o sea, es así de ilógico, pero existe. Entonces, el hombre es tan especial en ese sentido, en el pecado, ¿verdad?, que tiene desde su nacimiento, desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces también podemos ver lo contaminado que estamos, las cosas ilógicas que podemos hacer delante de Dios, que para Dios, ¿verdad?, lo único que quiere es que esto no suceda, que sea sanado por la mano de Él, que Él pueda sanar a todos de esta contaminación. Porque estando en la iglesia, igual los vamos a encontrar con ciertos caracteres de repente que son muy fuertes, egos, cosas que de repente no debería haber, pero sí hay gente que ve en la iglesia esto y no quiere ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia porque ve y dice, o ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia de estar afuera o estar dentro de la iglesia? Si en la iglesia se tienen malas, en la iglesia se hablan por detrás, en la iglesia dicen esto otro, roban en la iglesia, y pasa, y ha pasado. Tomando en consideración, como lo dijo Pablo, o sea, ellos están teniendo actos de inmoralidad sexual dentro de la congregación, ¿cierto? Que es algo totalmente... Entonces, y ahí viene la palabra que tú acabas de decir hace un rato, donde dice sobre el tropiezo de los pequeñitos. Claro, que viene a continuación, pero yo creo que no vamos a alcanzar a pasarlo. No lo vamos a alcanzar, pero
el tema de tropiezo es algo que también va de la mano con todo esto de el comportamiento del cristianismo o del cristiano. Claro, servimos de tropiezo a otro. Dentro de la propia iglesia, en que muchos se pelean y se van. De hecho, demos un adelanto. Por ejemplo, aquí dice tropezar, ¿cierto? Viene del verbo escandaliz. Dice, significa literalmente hacer caer, ¿ya? Dice, por tanto, el Señor está hablando aquí de tentar, atrapar o influenciar a un creyente en alguna forma que lo lleve a pecar o en alguna manera que le facilite, ¿cierto?, caer en pecado, ¿ya? Y eso es un agravio delante del Señor. Y el que hace eso es el diablo, es Satanás. Es el que tienta y hace tropezar al cristiano. Entonces, como tenemos pecado dentro y nos gobierna el pecado, ¿verdad? Y no queremos dejar el pecado y no queremos que Dios, bueno, no podemos dejar el pecado, solamente Dios puede sanarnos del pecado. Si nosotros le abrimos nuestro corazón, ¿verdad?, a Él para que Él haga en nuestras vidas y ahí recién poder ser sanado de todo esto. Hay una tarea también que es de por vida que Dios va a estar haciendo en nosotros, de sanarnos, de restaurarnos, de darnos fuerza, de ir enseñándonos cada vez más. Y es una tarea hasta el último aliento de nuestras vidas. Vamos a estar siendo enseñados, disciplinados, ¿verdad?, por Dios, ¿verdad? Hay un trabajo, pero eso no quiere decir que yo voy a poder hacer cualquier cosa porque Dios está haciendo en mí, no. O sea, también tenemos el discernimiento, tenemos al Espíritu Santo dentro, como decía ahí, son templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Deberíamos ser templos del Espíritu Santo, debemos ser templos del Espíritu Santo, y si somos templos del Espíritu Santo, entonces hay algo que tiene que haber dentro de mí, tiene que salir para que el Espíritu Santo tome ese lugar donde va haciendo aseo, por así decirlo. Claro, va haciendo aseo. Los lugares más ocultos. Ahora, si nos vamos más atrás, vamos a ver, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Tenían los judíos antiguos, donde tenían para adorar, donde tenían para se podría decir, ahora, tómate su iglesia, ¿verdad? Que eran carpas donde tenía donde estaba el arca, donde estaban todo esto. Entonces, si vamos entendiendo todo esto de todos los pasos que debía hacer el sacerdote para llegar donde moraba el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es lo mismo que Dios quiere hacer. Nosotros hacer un templo donde no debe haber maldad. Pero Dios está haciendo algo dentro de ese templo porque sí existía maldad. Entonces tiene que ir limpiando constantemente nuestras vidas. Y hay cosas que están tan arraigadas a nuestro ser, a nuestra vida, que va a ser más difícil muchas veces ser tratadas, ¿verdad? Porque muchas veces no dejamos que eso salga de nosotros. Por ejemplo, la ira, o por ejemplo, la envidia, el orgullo, la sexualidad, la riqueza, cosas que uno tiene totalmente ahí, no las quiere soltar porque dice que si yo no tengo riqueza, yo no voy a poder sobrevivir en este mundo. Pero Dios quiere sacar de dentro de eso de nosotros, porque no solamente nosotros lo queremos, sino que también lo tratamos como un Dios a eso. Claro, porque el problema no es la riqueza, no es el dinero, sino que es el amor. El amor, claro. Y como Él quiere que solamente el amor, ¿verdad?, sea de Él y para Él, porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Tiene que salir eso de una vez que nosotros seamos limpiados, restaurados, sanados y limpiados, ¿verdad? Y pasados y volver a pasar por diferentes cosas, vamos a ir madurando en la fe. Y vamos a ir creciendo en fe. Y vamos a ir siendo humildes como es Cristo. Porque vamos a ir pisando, vamos a ir caminando, pero no caminando a cualquier lado, sino que vamos a ir detrás de Jesús, imitando sus pasos. Y la naturaleza de Cristo, de esa humildad, ¿verdad?, va a empezar a nacer en nuestras vidas,
y vamos a poder lograr, ¿verdad?, ser como ese niño que dice Cristo. Pero ahora eh, como dice aquí la escritura, ¿cierto? Esto tiene que haber sido realmente aleccionador para los discípulos, porque considerando lo que hablábamos al principio, lo que hemos estudiado últimamente en esta serie de discursos, ¿cierto?, en las relaciones personales, ellos acababan de caer en una discusión acalorada, ¿cierto?, en el camino que iban donde el Señor, acerca de quién de ellos era el mayor, ¿cierto? Y obviamente esa disputa tiene que haber provocado ahí una creciente ira, resentimiento, a medida que cada uno de ellos iba ofreciendo, ¿cierto?, sus razones del por qué ellos debían recibir ese lugar de honra, ¿ya? Y después, por otro lado, veíamos que ellos estaban manifestando, o sea, ya no estaban entre ellos disputando, sino que los vemos que cambian el foco y ya era con un hombre que estaba expulsando fuera demonios y que no era de su grupo. Tenían ese espíritu exclusivista, ¿ya? Entonces le estaban diciendo que sí, echaba fuera los demonios en el nombre del Señor, pero no era de su grupo, ¿ya? Entonces el problema no es de nosotros. Entonces, en ese sentido, uno como ya ha estudiado harto, ha leído varios, uno de repente como que empieza a entender un poco a estos hombres porque ellos venían con una doctrina de este tipo. O sea, acuérdate que ellos venían del pueblo de Dios, donde no cualquiera podía entrar al pueblo de Dios. Claro. Ni aunque estuviera por allá diciendo que creía en Dios, pero muchos decían creer en un Dios, pero no era el Dios de ellos. Entonces, por ahí ver a otro allá que estaba, oye, maestro, sí que este está, pero no es de nosotros. Sospechoso, no es de nosotros, así que pero entonces, te lo decimos por si acaso, pero anda por allá haciendo cosas que... Pero ya le dijimos que no siguiera. Claro. Entonces, pero es que... Por eso te digo, o sea, tiene que haber sido aleccionador, porque el Señor tiene, como bien decías tú, el Señor tiene que trabajar en el corazón y tiene que ir sacando todas aquellas cosas que no corresponden. Y aquí vemos ya dos situaciones anteriores que... Y así nos podemos... Claro, y ellos, ¿cierto? Lo que ellos estaban manifestando era ese orgullo que quizás estaba oculto y no se habían dado cuenta. Esa jactancia, ¿cierto?, que había ahí y no se habían dado cuenta. Pero porque estaban ellos incitándose, ¿cierto?, mutuamente a tener envidia, a los celos, ¿cierto?, al enojo, ¿ya? Y vemos aquí que el Señor continúa trabajando en ellos, o sea, le dice, no, en las relaciones entre ustedes no tiene que ser así. Aquellos, ¿cierto?, que a lo mejor no van a ser parte de su grupo, pero ustedes tienen que importarles que me siga a mí, y eso conlleva a que estén predicando al Cristo bíblico, que estén viviendo de acuerdo al Cristo bíblico, a la enseñanza de que están reveladas en la Escritura, ¿ya? Entonces vemos ahí que el Señor sigue trabajando en ellos, ¿cierto?, de esa forma, y obviamente eso también llega a nosotros. Y no hay que olvidar otro punto importante de estos hombres, porque estos hombres no eran hombres especiales los que eligió Dios. O sea, claro, no tenían un currículum. Claro, no eligió a hombres así como que estos son perfectos, no pecan, no hacen nada, son personas intachables, no, son personas tan pecadoras como nosotros. O sea, claro, y aquí lo vemos, cómo se manifiesta todo eso. Claro, entonces podemos ver cómo Dios transforma a estos hombres que después de muchos años, después que ya Cristo fallece, ya entrega su vida, ¿verdad?, es resucitado, es elevado al cielo, ¿verdad?, quedan ellos cumpliendo la tarea que les encomienda a Cristo, ¿verdad? Y si alguien, no sé, si alguien estuviera viendo ahí desde chico, cuando conoció a uno o a estos hombres, ¿verdad?, y después ya cuando están predicando a Dios, totalmente transformado, totalmente cambiado, y ahí uno podría ver la mano de Dios, lo que puede hacer Dios en el hombre, cómo cambia Dios al hombre, cómo la vida del hombre que estaba allá en un lugar, ¿verdad?, donde no se veía nada bueno, podemos ver después con los años a estos hombres predicando de Dios, entregando su vida por Dios, su vida, ¿verdad?, sin importarle su vida. O sea, a ellos no le importaba, ¿verdad?, morir, ¿verdad?, o ser encarcelados, porque vemos y tenemos ejemplos, ¿verdad?, ahí de Pablo, y todos pasaron por cárceles, por torturas, persecución. Entonces, ¿qué hizo estos hombres
que predicaran a Cristo de esta manera, de esta forma, con tal dedicación, amor, ¿verdad? Que no les importaba su vida. ¿Cómo podían ellos, cómo puede un hombre llegar a ser así, de esa forma? Solamente un hombre puede llegar a ser de esta forma, ¿verdad? Cuando la mano de Dios toma a este hombre, lo moldea, lo hace de nuevo. Su vida cambia. Claro, después ellos realmente se pudo ver en ellos, ¿cierto? Esto que Jesús les dice, que se vuelven como niños, eran totalmente dependientes de Él. Solamente en Cristo sabían que tenían la verdadera seguridad, que en Cristo solamente estaba la verdadera vida, ¿cierto? Y ahí llegaron, por ejemplo, lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y estaba plenamente convencido de que también el morir para él también era ganancia, porque iba a estar con Cristo. Claro. ¿Ya? Podemos ver cómo está. Es el mismo Saulo que recién está, es el mismo Saulo que estábamos leyendo, que ahora dice lo que tú acabas de mencionar, como un hombre que perseguía, mataba, encarcelaba a los seguidores de Jesucristo, después tiene este pensamiento. Claro, y lo recibe. Y vemos ahí recibiéndolo tal como Jesús dijo, aquel que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí me recibe. Y eso también corrió por parte de él, porque la iglesia también tenía miedo de que decía, este Saulo que perseguía. Pero el Señor dice, alguno recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí me está recibiendo. Y él ha sido transformado por mí. Y lo reciben con temor al principio. No, es que le costó mucho a los discípulos recibir a este hombre que era perseguidor. Claro, porque veían otras cosas de él. De primera no querían estar con él. No querían reunirse con él. Si ahí también tenían miedo de que un tira y afloja, claro. Algo que era un proceso que no todos creían, lo veían. No, si este es el que persigue a los que siguen a Cristo, son los que seguidores de Cristo, este tiene. Entonces había un currículum de este hombre que era totalmente horrible a los ojos de los seguidores de Cristo. ¿Cómo después ese hombre que está haciendo todo eso, después dice, o sea, el vivir para mí o el morir para mí es de alguna otra forma de las dos formas, claro, es ganancia? Claro, porque si me muero estoy con mi Dios. Si me quedo, sigo predicando a mi Dios. Claro, ¿no? Y vemos ahí que primero los quería silenciar, quería que se apartaran del camino, y ahora lo vemos predicando que no, pues, que no tienen que apartarse del camino, que tienen que estar firmes. ¿Cómo va a haber fornicación? ¿Cómo? ¿Acaso son miembros de una ramera? Entonces vemos ahí que la total transformación, y aceptando a aquellos pequeñitos, corrigiendo a estos pequeñitos, ¿cierto?, que pertenecen al Señor. Y vemos otro ejemplo en Pedro, ¿ya? Porque Pedro no es solamente ahora, ¿cierto?, que lo vemos tan valiente en varias ocasiones, sino que posteriormente a la ascensión de Cristo también, ¿ya? Por ejemplo, aquí Jesús dice que reciban a aquellos que le pertenecen, ¿cierto? Uh-huh. A mí me recibe, y después vemos a un Pedro que sí recibía a los gentiles, pero cuando llegaban los otros que eran judíos, ya les como que se corría por donde los judíos, no ahí nomás, pues. Y ahí también llegó Pablo, y ahí hubo un frente a frente, ¿cierto? Diciendo, no, pues Pedro, no es así la cosa, en el Señor no hay acepción de personas, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que ahora que vinieron estos, estás dejando? No es así, ¿cierto? En Cristo somos uno. Hay algo, por eso que la Escritura, la palabra de Dios, lo que estamos hoy hablando, hermanos, lo que hoy estamos procesando en nuestro entendimiento, ¿verdad? Vemos a estos hombres que están siendo moldeados por Dios, que están siendo instruidos por Dios, y podemos ver todas las fallas que tienen. Podemos ver a la luz de la Escritura cómo eran estos hombres. O sea, Dios pone a 12 hombres diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, hablar, y los pone, ¿verdad?, como seguidores de él, no solamente seguidores, sino que también como sus discípulos, que van a hacer que la palabra de Dios sea conocida por muchos. Y vemos a estos hombres que están siendo moldeados, que tienen diferentes formas de pensar, de repente piensan que la están haciendo bien, pero Cristo dice no,
apártate de mí, Satanás. Entonces, y todo esto es una enseñanza para nosotros, hermanos, y nosotros Claro. no somos más y no somos menos que estos discípulos que están siendo formados por Dios, sino que somos pecadores. Y Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y a mí me grita por todos lados esta palabra, si hubo esperanza para ellos, yo también tengo esperanza. El mismo Dios que estuvo con él, el mismo Dios que está hoy día trabajando en mí, ¿cierto? Amén. Y lo maravilloso es de esta enseñanza que es progresiva, a medida que vamos avanzando más se va complementando, como bien decías tú, lo que ya habíamos estudiado anteriormente. El Señor nos va dando más luz, más entendimiento, y que obviamente esto es para que sea guía de nuestra vida, no es para que quede ahí, lo estudié hoy nomás. No, el Señor nos está enseñando a vivir como Él quiere que vivamos. Y aquí hoy nos ha dicho que tenemos que recibirnos entre los hermanos, no tenemos que, ¿cierto? Como que haya asperezas y cosas por el estilo, no, porque con Él somos uno. Y si nosotros estamos, de la forma en que nosotros estamos tratando a nuestros hermanos, es a Cristo también que lo estamos tratando de la misma manera. Así que